Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este video donde vamos a estar pues entrevistando a una persona la cual lleva una trayectoria ya aquí en redes sociales y lo justo siempre es justo, ¿ok? Siempre uno tiene que tratar de darle a las personas lo que ellos en verdad se merecen. Aunque hay personas en esta vida que te van a ver crecer, hay personas en esta vida que te van a ver ocupar un espacio en el tiempo, en el momento, y se van a ver un poquito intimidados, ¿eh? Como es el caso de muchas personas que se ven intimidados al ver el crecimiento de esta persona que yo le voy a estar presentando a ustedes. Le voy a decir una cosa, los cambios nunca son malos, los cambios son buenos, ¿ok? Y eso yo en 7 años que apenas tengo aquí trabajando lo que es las predicciones numéricas y todo ese tipo de cosas, lo he aprendido. Señores, antes de empezar, quiero agradecerle, ¿verdad?, al Senado de los Estados Unidos por el reconocimiento que me hicieron ayer. Estoy sumamente, pues, contento porque soy la primera persona que está abriendo las puertas a otras personas para este tipo de reconocimiento. Este es un reconocimiento hecho por el senador Bob Meléndez para esta persona que usted ve aquí, Raúl Aragones. Gracias a todo lo que es la corporación de Boruca Production y a toda la gente de Super Canal, a toda la gente que me viene apoyando. Señores, ¿qué le puedo decir? Solamente vienen cosas buenas por ahí. Quiero decirles que esta entrevista la voy a estar pasando, parte de esta entrevista la voy a estar pasando por Super Canal Caribe. No este domingo, no mañana, sino el próximo domingo la van a poder ver en Televisión Nacional, ¿ok? Donde voy a estar entrevistando pues a Grisel Villalona, que ella no se esperaba eso. Pero le voy a dar ese regalito para que ustedes entiendan que cuando yo apoyo a una persona, la apoyo 150%, ¿ok? Y eso lo vamos a estar haciendo para el próximo domingo. No este domingo, sino el domingo de arriba. Vamos a pasar parte de esta entrevista con esta emprendedora. Y señores, yo le voy a presentar a una persona que no necesita ningún tipo de presentación porque ella tiene su audiencia que la quiere mucho, eh, su audiencia que la sigue, la respeta. Y de verdad quiero que todos le demos una bienvenida en el chat a Grisel Villalona, que está por aquí con nosotros. Señores, ¿qué le puedo decir? Grisel, al lado mío, es como si fuera la bella y la bestia. Óyeme, esto es algo increíble. Primera vez que yo presento a una mujer en, mi, en mis redes sociales y no es para matarme con ella. Pero de verdad que estoy muy agradecido de tenerte por acá, de entrevistarte, de compartir con tu audiencia, ¿verdad? Todo esto que estás haciendo. Así que háblame de ti, Giselle. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Hola, bendiciones, feliz tarde para todos por ahí, mis queridos televidentes, oyentes que siempre están presentes y dedican cada día y 20 minutos para escuchar a uno siempre con su alegría y Yo me motivar. tiro como 2 horas, pero yo me tiro como 2 horas. A ver, sigue, perdón. Nada para adelante, positiva siempre, agarrada del Señor, Papá Dios, Creador del cielo y la tierra, y San Miguel de Arcángel. Tú sabes que yo tengo creencia en San Miguel de Arcángel, que me cuida y me resguarda siempre, siempre, cada paso y cada propósito en nuestra vida. Tú sabes que lo principal en esta vida es creer. Si tú puedes creer, tú puedes materializar. Si tú no crees en ti, si tú no crees en Dios, si tú no crees en el karma, si tú no crees en las posibilidades, entonces tú no la vas a poder ver materializarse. Dime una cosita, Grisel. ¿Quién es Grisel Villalona? Háblame de Grisel Villalona. Eh, en un nutshell, como dicen aquí, brevemente, háblame de Grisel
Villalona? ¿Cuál es el background de ella? Dime la historia de Grisel. Bueno, principalmente para los que no saben, aunque muchos lo saben, mi nombre es Griselis, pero me quedé con el Grisel porque me decían Gris, me quedé con el Grisel. Y el Villalona es por parte de mi papá. Soy una persona sincera, a veces me dicen, Grisel, pero tú eres como un poquito demasiado clara. Es que yo prefiero decir la verdad antes que la mentira. Eh, soy jugadora vieja. Ustedes saben que cuando uno juega, uno adquiere mucho conocimiento. Cuando ya tenía 17 años, si recuerdo así, mi mamá me dijo, Grisel, déjalo juego porque tú te sacas y vuelve y juega lo más que tú te sacas y tú no estás en nada. Y además yo le daba mucho número a la persona y siempre se sacaba, pero uno cuando tiene, ¿cómo le voy a decir la palabra? Como decir vicio aquí en Sin Número de Dominicano, uno juega, se saca y quiere jugar más y quiere jugar más y en realidad eso no da buenos resultados. De ahí mi mamá me dijo, Grisel, pero hazte un Facebook dando números porque tú pegas muchísimos números, pero hazlo sin cobrar. Yo me acuerdo que yo lo hice en Facebook y en ese tiempo tú sabes que existía más el morbo de estafa. Y yo dije, mami, yo voy a hacer la diferencia. Yo me acuerdo que yo comencé dando un número rompebanca, un número extra, como yo di un número caliente, y eso fue un boom. Mi primer VIP en ese tiempo fue de 500 pesos. Y eso fue un lleno casi de 60 y pico de personas, ya tú sabes, en ese tiempo. Y, y nada, de ahí hice mi tabla de precios. Yo tengo siempre varios precios porque yo... Ok, antes que toquemos ya los precios y todas esas cosas que tú haces. Grisel es oriunda de dónde? Mao Verde, República Dominicana, Maeña, del Cibao. Maeña. Entonces, Grisel es una persona que Grisel es madre soltera o es madre casada. Háblanos, porque hay muchos tigres aquí que están viéndote y nunca esperaron ver una numeróloga así como tú y estarán diciendo, pero ven acá, es que estar con una persona como Grisel es ganar 2 veces. Háblame. Casada, tengo como para, yo creo que ya voy a cumplir. Felizmente casada, porque hay Sí, muchas que están casadas y no son felices. casada por decir que están casada, felizmente casada, con la gloria de Dios y la bendición. Voy para 10 años de casada. Tu esposo también se dedica a la numerología, porque hay muchas parejas que lo hacen. Oso no. Ok. Negocio. Vale. Negocios. Hace negocios diferentes. ¿Tienen algún negocio específico o Y diferentes tipos de cosas que hace? Abutín, ¿Perdón? tienda, lo que le dicen. Tienes tiendas, tienes Sí, tiendas. Ok, sí. so, una pregunta que quizás mucha gente se estará haciendo. ¿Grisel nació con esto o fue algo que ella lo fue desarrollando como si fuera un músculo que fue entrenando? ¿Cómo se dio esto con Giselle? Tú me hablaste de que tú eras buena pegando los números y todo eso, pero esto fue algo que te nació a ti de adentro. Tú tenías esa inquietud, como muchos de nosotros, que desde pequeño empezamos con esta inquietud adentro. Háblame de ti, háblame de eso. Como las dos versiones a la misma vez. Nací con eso, voy a decir, es un don en la gloria de Dios Todopoderoso, porque cuando yo estaba pequeña, mi familia todos juegan, todos juegan números. No, Ujú. sabía. Si no, yo no creo que no serían dominicanos si no juegan, pero dime. Sí, y yo desde pequeña me dejaban jugar palecito de 5 pesos. Yo me acuerdo que una vez yo me saqué 5608 de 10 pesos. Un muchacho en ese tiempo, y yo estaba más feliz de la vida. Yo jugaba mis 20 pesos y la abuela mía decía, ya tú te vas a enviciar, esa muchacha enviciándose con los números. Pero eso yo creo que desde pequeña, porque yo le decía a la gente, mira, va a salir este número así. Tú sabes, cosas de muchachos, porque eso pasa cada rato hay muchachitos que te dicen, mamá, ve este número y sale. Hay muchas personas que se dedican hoy a la numerología que empezaron en otras carreras antes de empezar en esto de la numerología.
¿Tú tienes algún estudio, alguna carrera? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a estudiar en la universidad lo que era programación, pero al ser de clase pobre, yo no pude costear mis estudios y me tuve que dedicar a trabajar en factorías y a empezar desde abajo. Pasé muchos trabajos para poder tratar de estudiar algo y no pude estudiar. En mi caso, ya luego de eso soy autodidacta, me enseñé lo que es el mercadeo y empecé a trabajar y he trabajado con marcas, he trabajado con compañías, he trabajado con empresarios y todo lo he hecho yo, lo he aprendido yo. ¿Tú tienes algún background en algún estudio que luego te dedicaste a hacer esto por al lado como un hobby y después se desarrolló? O sea que yo soy muy sincera. Yo estudiaba lo que era contador, o sea, contabilidad, pero Ujú, yo no le exhorto, o sea, no le digo nunca a ningún estudiante que deje de estudiar, pero para mi conocimiento, cuando ya yo iba casi terminando, mira, yo tengo mi anillo como quiera, pero ujú. cuando yo iba terminando, yo dije, no, yo no voy a durar 2 años más estudiando aquí, porque yo entiendo que la universidad es para como educarte, pero ahora mismo tú estudias y una gente que no estudia gana más que estudia en República Dominicana. Y yo dije, como que es lo mismo que me dan en la secundaria que yo estoy viendo aquí. Y esto es solo para educarte y un título. Sí. La universidad sin duda es un elemento imprescindible Ujú. para todos nosotros porque nos da formación, Sí, exactamente. ¿verdad? Nos ayuda a orientarnos y nos Exact- prepara para un trabajo. Y eso es lo que hace la universidad, prepara a personas en una especialidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos países como el de nosotros, donde hay más, es un embudo, donde es más lo que entra que lo que en realidad se produce en trabajos? exact- Entran 100,000 contadores, salen 1,000 con trabajo. ¿Me entiendes? Entonces quedan 99,000 afuera, mirando para arriba, para el cielo, haciendo chiripita aquí, chiripita allá. Y eso de verdad duele mucho porque yo creo que en mi país, nuestro país, es uno de los países con más profesionales desempleados que existe, porque yo conozco muchos licenciados que no están trabajando, muchos, Exactamente así. muchos. Y pero bueno, o sea, quiere decir que Grisel tiene una preparación previa que no fue que un día se despertó y dijo, yo me soñé con una vieja dándole atrás una carretilla y me tiene que dar tal número, o yo me levanté, fui a bañarme al baño y vi un pelo doble en forma de 8 y hoy va a salir el 08. No, ella tuvo una preparación académica, ¿ok? Y dentro de su preparación académica, ella decidió, eh, sumó, restó y dijo, bueno, en realidad es más sal que el chivo, yo necesito buscar otras oportunidades y qué mejor que explotar algo que a mí me gusta, Claro, algo que es natural para mí, algo que yo disfruto, que es esto de la numerología. Y te doy de verdad un aplauso por eso, porque eso es lo que hacen los emprendedores. Salen de afuera de la caja, se incomodan con el sistema y buscan su propio camino. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que es lo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Y no es solamente venir y decir, bueno, parece que la numerología le va bien a mucha gente, me voy a meter al numerólogo. No, tú tienes que buscar aquello que te apasione, aquello que tú te sientas que tú eres mejor que cualquier otra persona. carga de corazón. Si tú haces algo que no te sale de corazón, no te va a funcionar. Dímelo a mí, cuando yo tengo ese corazón, como que es un sentimiento, como que tú te sientes que tú no vas, como que los números no se te van a dar, no se te dan, porque eso es así, tienes que salirte del alma, del sentimiento. Es correcto, es correcto. Mira, muchas veces a mí me pasaba que yo pues daba jugadas, ya sea fuera o en el privado, y no me salía la jugada. Entonces un día yo venía y cogía así un video
y venía tal número para hoy. ¡Bum! Y salía el número. Y venía el otro día, venía tal número para hoy. ¡Bum! Y salía el número. Entonces en el VIP cogían, me tiraban a la gente, pero maestro, pero ¿por qué usted no lo tiró por aquí? Y yo digo, no, yo se lo tiré a todo el mundo, porque óyeme, cuando tú tienes algo de adentro, no lo aguante para un grupito, suéltaselo a todo el mundo que pueda sacarle provecho. ¿Me entiendes? Porque eso es para todo el mundo, porque ese don, ¿me entiendes? Ese don, imagínate que Jesús con esos dones que tenía, hubiese dicho, ¿tú sabes qué? Se me ocurrió una idea. Yo voy a poner la pescadería Jesús aquí en la esquina y me voy a dedicar a vender peces. Óyeme, la familia mía se va a hacer de cuarto. Así mismo. Pero ven acá, donde tú me traes 5 pesos y yo te lo convierto en 1000 pesos, vamos a vender peces. ¿Me entiendes? Claro. Imagínate que Jesús hubiese tomado ese don y se hubiese hecho lo que son, estuviera haciendo eventos. Jesús, mira, falta vino en la mesa número 15. Tráeme un galón de agua. ¿Dónde está el galón? Dame. Le mete el dedo, ¡pum! Lo convierte el vino, vete, llévalo. Uno tomar el don de uno y malgastarlo en cosas que de verdad no le van a ayudar a nadie. Nunca te va a ayudar a crecer. Está la historia del hijo pródigo que se va, regresa roto, el otro se quilla, ¿verdad? Porque lo ve que regresó y que malgastó el dinero, malgastó todo lo que tenía, pero el amor del papá era tan grande que dijo, mira, maten el becerro más grande, vamos a empezar desde cero, ¿ok? Y vamos a enseñarle a él cuál es el camino. Está la historia de los 2 hombres que se le dio a cada uno un talento, el otro lo malgastó, el otro lo atesoró y lo hizo crecer, ¿verdad? Uno tiene que utilizar estos talentos, estos dones que uno tiene para ayudar a otras personas. Ahora, hablando de ayudar, ¿cómo tú te ayudas a ti misma? Porque la gente dirá, bueno, si es un don y viene y ese don, un don que tú sientes que es divino, que es una disciplina, ¿verdad? Que es algo que tú entiendes que te nace. Entonces, ¿por qué tú cobras por eso? Y mucha gente me han dicho, ¿por qué tú cobras por eso? Y yo, bueno, yo cobro por mi tiempo. Si usted quiere hablar con Raúl Aragore, lo primero que le sale en mi WhatsApp es que usted tiene que pagar $65 para hablar conmigo, para hacer una consulta de lo que usted quiera. Porque yo no sé de qué usted me quiere hablar. ¿Me entiende? Ahora, usted sabe de qué yo hablo. Yo hablo de 2 temas, pronósticos y marketing. Esos son los 2 temas que yo hablo. Usted quiere hablar conmigo, usted paga una consulta y usted habla conmigo, porque eso es lo que paga todo el mundo aquí. Yo tengo una compañía establecida aquí en Estados Unidos y tengo que rendir taxes. Y mi tiempo vale. Y yo estoy muy seguro que el tiempo de Grisel también vale. ¿Me entiendes? Entonces, Grisel, ¿tú consideras que tu producto, tu servicio que tú ofreces es un servicio asequible para las personas, que cualquier persona pueda adquirirlo? ¿O es un poquito, por ejemplo, un poquito más premium, como en mi caso, que que sabe, que no trabajo con todo tipo de personas, desgraciadamente? Háblame de ti. Bueno, tengo diferentes precios para diferentes públicos. No tiene que dar precio, porque la gente te tiene que hablar a ti. ¿Cuál es el número de teléfono tuyo para yo ponerlo acá? Tu WhatsApp. Pero el que siempre me cargo arriba te voy a dar para que no dejan, que me dicen, Grisel, tú nunca me contestas. Vamos a poner aquí lo que es el WhatsApp de Grisel. ¿Cuál es tu WhatsApp? 809-834-6923. 834-6923. Sí. Ok. Vamos a ver por aquí. Ok, ese WhatsApp que está circulando debajo es el WhatsApp de Grisel. Ok. Para que usted se ponga en contacto con ella. Ella nos estaba diciendo que ella tiene los servicios que ella ofrece, porque son servicios que ella ofrece de consultoría a toda persona que ofrece
predicciones o lo que sea. Señores, usted es un consultor. Usted le están pagando porque le están haciendo una consulta. ¿Ok? Entienda eso, para que no se meta en líos legales el día de mañana. Usted tiene que entender esa parte. ¿Ok? Usted tiene que saber por qué usted le está cobrando a la gente. Yo doy servicio de consultoría y yo por mi tiempo cobro. Y esto es lo que yo cobro. ¿Ok? No, es así. Por eso es que hay tanta falta de educación en este ambiente y es tan informal. Háblanos sobre ti. Tú eres bien asequible. Yo te he visto que tú le trabajas, tú regalas tu trabajo a la gente, pero háblame de ti. Bueno, ¿qué te digo? Pregúntame lo que tú quieras. No, yo he visto que tú prácticamente tú le regalas tu trabajo a la gente. Tú no tienes precios que yo encuentre que sean competitivos con nadie. Tú realmente le das un precio a la gente para que ellos sean los que ganen. Y en verdad tú, por tu trabajo, yo entiendo que tú estás cobrando muy poco, pero háblame. ¿Qué tú No, piensas sobre eso? precios también que son cariñosos, porque siempre yo he tratado de trabajar en lotería indicada. Sí, mi lotería indicada todo el tiempo ha sido Gana Más Nacional y Leisa, pero Ujú, si usted juega para otra, yo se lo celebro, pero yo no lo canto porque no me he acostumbrado a eso nunca, ni en YouTube tampoco. Siempre he dicho que mi loterías rompebancas son Gana Más Nacional y Leisa, porque la cara se me cae de la vergüenza que yo de una lotería y cante otra. No me ujú. acostumbrado, pero sí tengo precio un poquito cariñoso que vienen siendo de un número que trabajo en lotería indicada, y hay varios precios porque hay diferentes estilos de persona y diferentes bolsillos. Yo siempre le he dicho al cliente, elija lo que usted pueda pagar, nunca se sobrepase de su bolsillo. Hay que pagar lo que uno pueda, porque si usted va a ganar, usted gana donde quiera. Correcto, correcto. Entonces, Grisel, ¿cuál es la meta? ¿Dónde tú te ves en 5 años? ¿Qué es lo Ah, que quiere establecer Grisel en 5 años? Grisel va a estar aquí creciendo su canal de YouTube, creando su contenido con la gente. Grisel quizás va a tener una oficina. eh, Grisel va a colaborar con otras personas quizás y crear proyectos. Sé que tú tienes un libro también. ¿Me entiendes? Entiendo que tú eres una mujer muy ocupada y que eres una mujer que de verdad eres muy inteligente. No quiero decir que no haya mujeres inteligentes para los que me viven odiando, porque vas a decir, porque ella es inteligente y las otras qué, porque tú sabes cómo es la gente. Todas las mujeres son inteligentes, pero sin duda, enfrente de mí tengo una mujer muy inteligente que ha podido crear un libro, tiene su plataforma que está creciendo, le llega a la gente con sencillez y cae muy bien. ¿Dónde tú te ves en los próximos 5 años? no en 5 años, en 2 años. Ok, En mi oficina. Lo del libro lo estoy pensando, pero eso viene, lo del libro, que muchas personas lo están esperando, que yo lance mi libro, porque el libro mío, un ejemplo, yo siempre he trabajado en base a lotería indicada, pero siempre también sale en la New York. Yo tengo escritura en mi libro, que por ejemplo, que yo digo, puedo mencionar los números para... claro, lo que tú quieras. Por ejemplo, que yo digo que cuando sale 71 viene 09, cuando sale 91 viene 41, viene 46, y así por lotería indicada todo eso. Tengo esa escritura que con el tiempo he ido desarrollando ese conocimiento y esa estrategia. ¿Sabe qué jugador que ha sido jugador dice, pero que cuando sale este número, viene este número? Y así por el estilo, uno va teniendo conocimiento. Sí, es necesario que uno, pues, de una manera u otra, vaya creando estrategias todos los días. Para que tu numerología no sea vacía. Exacto, y que no se quede obsoleta. Porque Exactamente. llega un momento que, imagínate, ya, si no hubiésemos quedado solamente enviando correo, no hubiésemos perdido la bendición del internet, ¿verdad? Y de los emails y todo eso, los mensajes de texto, de teléfono y todo eso. So, hay que moverse, hay que ponerse al día con los tiempos y de verdad que
Para mí, muy agradecido de haberte tenido por acá. Te prometí que iba a ser corta la entrevista, que no te iba a quitar mucho de tu tiempo. ¿Eh? Si tú quieres, Eh, Mario, yo no tengo problema. Perfecto, perfecto. En ese caso, Grisel, una Dígame. pregunta. Mm. ¿Grisel Aguilucha o es liceísta? Yo soy aguilucha hasta la muerte. Aguilucha hasta la muerte. Ah, ¿Grisel es una persona que le gustan los negocios o Grisel es una persona que le gusta estar más relax en su casa? me gustan los negocios. Yo hasta paca vendido de ropa y no tengo la necesidad, pero la venda. A mí me gustan los negocios, no me gusta estar sentada. Te gusta estar siempre ocupada. Ok. Entonces, en este momento de tu vida, si tú le pudieras dar un consejo basado en lo que ha sido tu experiencia en la numerología a las personas, a esa persona en especial que te está viendo, que quizás el día de hoy no le está yendo muy bien, que quizás el día de hoy ha perdido muchas esperanzas, quizás ha trabajado con otras personas, quizás ha trabajado conmigo mismo y no le ha ido muy bien, ¿verdad? Y ha trabajado con otras personas, quizás no le ha ido muy bien. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona que llegara donde ti y te dijera, Grisel, estoy roto, no tengo ni un peso encima, necesito salir de este problema que tengo, me van a quitar la casa, la finca la tengo empeñada? Óyeme, los papeles de la escopeta se los di a un muchacho para que me diera 2 o 3 pesos. ¿Qué tú le dirías a esa persona que va a llegar a donde ti con una pluma en la mano, ahí en el oído, rascándose el oído, y te va a decir, Grisel, ¿cuánto es tu bien? ¿Qué tú le dirías a esa persona? Me ha, Lleno de problemas, me ha pero tocado. lleno de problemas que llegó. Grisel, tú eres la que me va a resolver. Tú eres la que me va a Grisel, tú eres la que va a resolver esta vaina. Dime, ¿cuánto vale tu IDP? ¿Qué hago? ¿Qué tú le dices a esa persona? me van a meter presa. Sí, me ha tocado personas así. Primero yo le digo, mi amor, tranquilita, relax. Primero fue la fe, porque no le puedo decir que voy a ir con la lotería a sacarlo con la mano. Primero Dios y la fe y vamos a trabajar, que todo en la vida se puede, con disciplina, la fe y valor, porque hay que tener valor para todo. ¿Sabe? No le puedo decir otra cosa. Tú le dices, valor, Valor, valor. de corazón siempre la fe, cree en Dios, siempre, estar positivo, porque si usted no está positivo, no va para ningún lado. Perfecto. Pues nada, señora, ahí la tienen, Grisel Villalona, una joven muy exitosa en lo que, en lo que se dedica hoy en día, esposa, ¿verdad? Una persona que tiene su familia estable, una persona que ha estudiado, una persona que no se ha sentado a mirar para arriba, a esperar que las cosas le sucedan, una persona emprendedora, una persona que está lista para darle diente a la situación en cualquier momento. Yo creo que aquí ahorita pueden ver un mejor perfil de Grisel y pueden entender un poquito más de dónde ella viene y a dónde ella va. Yo creo que es una bendición para todos nosotros poder haber estado con Grisel y compartido. Aquí toda mi audiencia, estoy compartiendo este video. Así que ya lo saben, pueden compartir este video. Por favor, hablen con Grisel si tienen cualquier pregunta sobre los costos de ella al 809-834-6923. Ok, Y ya tiene precios asequibles, ¿verdad? Tiene otros precios también, pero estoy muy seguro que los precios que ella maneja son mucho más asequibles que los míos. Porque yo, no es que yo sea carero, lo que pasa es, Grisel, que yo aquí gasto en dólares. Entonces yo, ¿me entiendes? Allá se gasta en pesos, aquí se gasta en dólares. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que ser realista con la situación. ¿Me entiendes? Si estoy en Estados Unidos, yo no puedo estar cobrando en pesos. Porque un peso aquí yo gasto, allá se gastan 50 y pico, pero al final yo cobro por lo mío. Todo el mundo debe cobrar por su trabajo. trabajo Y si como no, usted tiene que sentarse a sacar palitos y a sumar y a retar usted mismo. a 4 de la mañana. Y también yo Bueno, ya lo sabe. A revisar jugadas, a revisar, bueno, no voy a dar
los códigos, pero sí, no voy a soltar los códigos por aquí, pero es la realidad. Grisel, de verdad, muy amable de tu parte haber participado aquí. De verdad, habla muy bien de ti, del tipo de persona que eres, muy sencilla. De verdad que considero eso, ¿verdad? Una bendición que tú tienes. Te ves, óyeme, tú proyectas seguridad, proyectas sencillez y eso es lo que quiere la gente, sentirse seguro y que no le vengan hablando un montón de disparates. Ya So, lo toda mi gente, muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Ya saben, visiten, aquí está la página de Grisel también para que vayan a seguirlo. Lo puse debajo en la descripción del video, puse la página de Grisel, perdón, para que todos la vayan a seguir también en su página. ¿Por qué? Porque a mí me gusta pues apoyar a todo el mundo y vuelvo y repito, si yo apoyo a alguien es el 150%, yo no sé dar un 100%, lo siento. Lo mío es todo o nada. Todo o nada. Aquí está el YouTube de ella, Grisel Numerología Villalona. Ahí usted puede entrar. Hasta yo me voy a suscribir ahí mismo. Me suscribí, le di ahí a la campanita y activé todas las notificaciones también para que me lleguen los numeritos de Grisel y yo y yo comparar los números que ella está dando. Mentira. Comparar los números que ella está dando, ¿verdad? Porque de momento yo tengo un numerito también y digo, pero si ella lo dio, entonces está caliente ese número con el mío, tiene que estar caliente ese número. con todo su permiso, que lo que estamos seguros de nuestro trabajo, no es que estamos seguros que van a salir de la lotería porque no sacamos Obvio. lo que ustedes saben, pero nosotras las personas que estamos seguros de nosotros mismos no andamos visitando canal de YouTube de nadie, ni cogiendo No. nombres. Siempre estamos seguros de nuestra jugadita con la fe que salga. Claro, si ustedes supieran que yo, con ella, yo creo que es la segunda persona o tercera persona que voy a seguir en YouTube. Porque sí, sí sigo a Kelin, a Víctor, y no sé quién más quizás yo siga. Pero Kelin y Víctor son personas que yo sigo. Anthony, siempre veo los videos de Anthony, pero no es que lo sigo, porque como yo me dedico a otras cosas, me gusta el mercadeo y ese tipo de cosas, pues cuando estoy viendo mis videos, recuerde que cuando usted ve videos de una persona y le da like y se suscribe, pues usted va a seguir viendo videos de esa persona, porque es lo que va a hacer el algoritmo. Entonces, a mí lo que me gusta ver videos de tecnología, marketing, ese tipo de cosas, y entonces a veces me gusta chequear lo que están hablando los muchachos. Kelin es un hombre muy inteligente, habla temas muy sofisticados, igual que Víctor también. Y ese tipo de contenido que me gusta escuchar a mí, personas que sepan lo que están hablando ¿verdad? Y que te hablen con propiedad. Y ahora pues vamos a seguir también a Grisel. ¿Qué te parece? De maravilla. Bueno, pues ya lo tienen ahí, está el WhatsApp de ella de nuevo, 809-834-6923. Dios me le bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Números para Hoy con Raúl Aragones. Estás viendo Números para Hoy, Lotería Dominicana con Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Si estás buscando ganar más premios de Lotería Dominicana, estás en el lugar correcto. Estoy a punto de revelar algunos métodos fáciles de cómo saco mis jugadas. Todo gratis, sin que pagues un centavo. Entiendo que ganar un premio puede ser difícil para muchos, pero no te preocupes porque hoy voy a compartir contigo cómo estoy poniendo a ganar a mi gente cada semana. Si te gustó mi video, por favor, dale like al video y suscríbete al canal si no lo has hecho haciendo clic aquí debajo. También puedes activar la campana de notificaciones y puedes dejar tus comentarios, muy importante. Como bono voy a dejar enlaces a videos que son muy buenos, que te enseñan más estrategias de Lotería Dominicana y cómo ganarte ese premio cada día sin tener que pagar un solo centavo a nadie. Nos vemos en el próximo video.